El poder oculto del silencio, un antiguo relato sobre la paz interior en nuestro mundo moderno, un mundo saturado de notificaciones, opiniones y un ruido incesante que parece nunca dormir. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que yace, precisamente, en lo opuesto? ¿En el silencio? Hoy te invitamos a un viaje, no a un lugar lejano en el mapa, sino a un espacio profundo dentro de ti mismo, guiado por una sabiduría ancestral. Antes de sumergirnos en este relato, si la búsqueda de la paz interior resuena contigo, te invito a compartir esta historia. Al difundir la sabiduría, no solo enriquecemos nuestro propio camino, sino que también iluminamos el de los demás. Un simple clic en me gusta o una suscripción a nuestro canal es una forma de mantener viva esta llama de conocimiento. Que la paz te acompañe en esta escucha. En el corazón de un valle pintoresco, acunado entre montañas majestuosas y ríos de aguas cristalinas, se encontraba el sereno pueblo de Prachanti. Este lugar era célebre no solo por su abrumadora belleza natural, sino por ser el hogar de la legendaria ermita de Santi, un santuario de paz y sabiduría espiritual que atraía a almas buscadoras de todo el mundo. La ermita era un refugio tejido por el tiempo y la naturaleza. Sus muros antiguos, cubiertos por un manto de enredaderas, y sus jardines de una calma casi irreal, habían sido testigos silenciosos de incontables generaciones de meditación y aprendizaje. Cada amanecer, el aire se llenaba con el canto de los pájaros y el suave susurro del viento entre los árboles, una sinfonía natural que invitaba a la introspección. La serenidad del lugar era un imán para quienes anhelaban aprender de los venerados maestros que allí residían. El líder espiritual de la ermita era el reverenciado Acharya Ananda, un maestro de profunda sabiduría y compasión infinita. Con su larga barba blanca y unos ojos que contenían la calma del universo, Ananda había dedicado su vida a enseñar las antiguas tradiciones y a guiar a sus discípulos hacia la iluminación. Sus enseñanzas se centraban en la paz interior, el dominio de uno mismo y la búsqueda incansable de la verdad. Poseía una habilidad única para ver más allá de las palabras, para penetrar en el corazón de cada persona, irradiando una calma que contagiaba a todos a su alrededor. Entre los muchos discípulos que seguían sus enseñanzas, había uno que destacaba, pero no por su silencio, sino por todo lo contrario. Su nombre era Rabí. A diferencia de sus compañeros, que valoraban la quietud y la introspección, Rabí parecía incapaz de contener el torrente de sus palabras. Su voz resonaba constantemente en los pasillos de la ermita, contando historias, ofreciendo opiniones no solicitadas y, a menudo, criticando a los demás. Rabí era joven y poseía un intelecto agudo, pero su lengua descontrolada era su mayor obstáculo. Creía firmemente que siempre tenía algo valioso que aportar y disfrutaba siendo el centro de atención. Su ingenio y rapidez mental le habían ganado cierta popularidad, pero también habían sembrado semillas de discordia. A menudo, sus palabras eran hirientes, pues gustaba de señalar las fallas y errores de otros discípulos para sentirse superior. Tenía una necesidad insaciable de demostrar su valía, mencionando con frecuencia su inteligencia, sus habilidades o el prestigio de su familia adinerada y educada. Este comportamiento, por supuesto, no pasó desapercibido para el sabio Acharya Ananda. Aunque Rabí era un estudiante dedicado en muchos aspectos, su arrogancia y su falta de humildad eran murallas que bloqueaban su camino espiritual. Ananda sabía que para que Rabí pudiera avanzar de verdad, necesitaba aprender una lección fundamental, el inmenso valor del silencio. Y así, el maestro decidió tejer una enseñanza que cambiaría la vida de Rabí para siempre. Un día, Acharya Ananda convocó a todos los discípulos al gran salón de meditación. Una atmósfera de expectación llenaba el aire. El maestro se levantó lentamente, y con su voz calmada pero firme, anunció un nuevo desafío. Queridos discípulos, comenzó, la práctica espiritual no consiste solo en meditar y estudiar textos.
Consiste también en fortalecer nuestra voluntad y nuestro autocontrol. Para el próximo mes, quiero que cada uno de ustedes elija y se comprometa con una resolución, un voto personal que ponga a prueba su determinación. Esta práctica les ayudará a descubrir la fortaleza que reside en su interior. Un murmullo de emoción y nerviosismo recorrió la sala. Cada discípulo comenzó a reflexionar sobre un desafío personal. Pero Rabí, con su habitual aire de superioridad, se puso en pie de inmediato. Maestro Ananda, dijo en voz alta para que todos lo escucharan, no quiero una resolución común. Deseo una que sea verdaderamente grande y desafiante, digna de mi capacidad. Quiero demostrar que puedo lograr más que nadie. Acharya Ananda lo miró con una expresión serena y pensativa. Rabí, respondió suavemente, una gran resolución exige un gran compromiso. La montaña más alta no se conquista con la voz, sino con la fortaleza de cada paso silencioso. ¿Estás seguro de que estás preparado? Completamente, maestro, replicó Rabí con una confianza inquebrantable. Cualquier desafío que me propongas, lo cumpliré. El maestro asintió lentamente. Muy bien, Rabí. Tu resolución será esta, permanecerás en completo silencio durante un mes. No pronunciarás ni una sola palabra durante este tiempo. Rabí quedó momentáneamente sorprendido, pero su ego se recuperó al instante. ¿Solo eso, maestro? Guardar silencio será fácil para mí. Acepto el desafío. Con una sonrisa de suficiencia, se sentó, convencido de que esta sería otra oportunidad para demostrar su superioridad. Los primeros días transcurrieron sin mayores problemas. Rabí se mantuvo ocupado en sus tareas, comunicándose con gestos y sonrisas forzadas. Estaba seguro de que el mes pasaría volando y todos admirarían su férrea voluntad. Sin embargo, a medida que los días se convertían en una semana, Rabí comenzó a sentir el verdadero peso de su voto. El desafío no era simplemente no hablar, el verdadero desafío era enfrentar el ensordecedor ruido que había dentro de su propia mente. La ausencia de sus conversaciones habituales dejó un vacío que rápidamente fue llenado por una marea de pensamientos y emociones que había ignorado durante años. Una creciente inquietud comenzó a apoderarse de él. Ver a sus compañeros reír y conversar le producía una punzada de ansiedad y un deseo irrefrenable de unirse. Su mente, acostumbrada al parloteo constante, se rebelaba contra el silencio impuesto. Por las noches, la meditación se convirtió en una tortura. Su cabeza era un campo de batalla de recuerdos, preocupaciones y frustraciones. La resolución que había considerado tan sencilla se estaba convirtiendo en una carga insoportable. Incapaz de soportar más la presión, un día buscó al maestro. Con el rostro desencajado, se arrodilló ante Ananda y le entregó una nota escrita con mano temblorosa. Maestro, decía la nota, no puedo más. Este silencio me está ahogando. Me siento atrapado dentro de mi propia cabeza. Por favor, permíteme romper mi voto y volver a hablar. Ananda leyó la nota con calma y luego miró a Rabí con infinita compasión. Rabí, dijo suavemente, una resolución no es una promesa hecha al viento, sino un compromiso con tu propio espíritu. Romperla es fácil, pero mantenerla requiere verdadero coraje. El silencio exterior es solo el primer paso. Lo que realmente estás empezando a escuchar es tu silencio interior, y te asusta. Si te rindes ahora, perderás la oportunidad de encontrar la paz que se esconde detrás de ese ruido. La lucha que sientes no es una señal de fracaso, sino de crecimiento. Las palabras del maestro calaron hondo en el corazón de Rabí. Recuerda, añadió Ananda, cada desafío es una puerta hacia un mayor entendimiento. Mantén tu resolución. Descubrirás una fortaleza dentro de ti que no sabías que tenías. Con una renovada,
aunque frágil, determinación, Rabí decidió continuar. Comprendió que este no era un desafío para impresionar a otros, sino una batalla por su propia paz. Decidido a cumplir su voto, Rabí se aisló en su pequeña cabaña. Sin embargo, el ruido interno persistía. Comprendió que necesitaba un cambio. Con el permiso del maestro, se adentró en el bosque cercano, buscando la soledad y la quietud que solo la naturaleza podía ofrecer. Allí, entre los árboles centenarios y el canto de los pájaros, comenzó a meditar profundamente. Al principio, su mente seguía agitada, pero poco a poco, la sinfonía del bosque comenzó a calmarlo. El murmullo del arroyo, el roce del viento en las hojas, la solidez de la tierra bajo sus pies, todo lo envolvía, ayudándolo a encontrar su centro. Los días se convirtieron en semanas. Rabí dejó de luchar contra sus pensamientos. En su lugar, aprendió a observarlos como nubes que cruzan el cielo, sin aferrarse a ellos. Empezó a reconocer los patrones de su ego, su necesidad de validación, su miedo. Y al reconocerlos, comenzaron a perder su poder sobre él. Por primera vez en su vida, experimentó momentos de verdadero silencio interior, una paz tan profunda y vasta como el cielo estrellado sobre él. Pasaron no 1, sino 3 meses. Cuando Rabí regresó a la ermita, era un hombre transformado. Sus compañeros apenas lo reconocieron. Su rostro irradiaba una calma serena, y había una paz profunda en su mirada. El joven hablador y arrogante había desaparecido. En su lugar, había un hombre cuya quietud era una presencia poderosa. Acharya Ananda reunió a todos los discípulos. Con una voz humilde y llena de gratitud, Rabí finalmente rompió su silencio. Pero sus palabras ya no eran un torrente, sino un río tranquilo y claro. Habló de su lucha, de cómo al enfrentar el ruido de su mente había descubierto una fuerza y una claridad que nunca había imaginado. Entonces, el maestro ofreció su enseñanza final. El silencio, dijo Ananda, no es la mera ausencia de palabras. Es un estado de claridad y calma interior. Cuando hablamos sin necesidad, desperdiciamos nuestra energía vital y creamos conflictos. Pero cuando aprendemos a callar, tanto por fuera como por dentro, encontramos una paz que transforma nuestra vida entera. Esta paz nos libera de la necesidad de aprobación externa y nos conecta con nuestra verdadera esencia. Mirando a su discípulo transformado, concluyó, Rabí ha aprendido esta valiosa lección. Su viaje es un testimonio del inmenso poder del silencio. Los discípulos escucharon, inspirados. Comprendieron que el camino hacia la paz interior es un viaje que cada uno debe emprender, un viaje que a menudo comienza, no con una acción, sino con la valiente decisión de permanecer en silencio y escuchar. Y así, la historia de Rabí nos recuerda que en medio del ruido de nuestras vidas, siempre hay un santuario de paz esperándonos, un silencio profundo y sanador que solo necesita que nos detengamos, respiremos y escuchemos. Que la paz del silencio ilumine tu camino y te guíe hacia tu propia verdad.